El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El día de ayer estudiamos, amén, la primera parte de este versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y también estudiamos la segunda parte del texto que dice: y ya no vivo yo. Esto es lo más duro del texto. Dejar de vivir para que alguien que produce vida viva en nosotros. En otras palabras, para que Dios realmente viva en nosotros, alguien en nosotros tiene que morir, somos nosotros. Dejar de vivir en nuestros deseos, en nuestros razonamientos, en nuestros pensamientos. ¿Se recuerda aquel rico que quiso condicionar a Dios? Amén. Y cuando Dios le puso el jaque mate, se sintió triste. Sabía dónde estaba la dureza de su corazón y estaba en su codo. Le dice: mira, si quieres hacer mi voluntad, le dice Jesús, ve y vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres, y entonces tendrás tesoros en los cielos. Dice que se fue con la cabeza con la mano en la cabeza, rascándosela. No, está tremendo. No es que Dios le va a pedir a todo el mundo su dinero para dárselo a alguien más, sino que Jesús entendió dónde estaba el corazón de este rico. Amén. ¿Dónde estaba su mayor riqueza? No estaba en Dios, estaba en él, en el dinero. Y por eso lo probó de esa manera. ¿Cuántos tienen oídos? Si muchas veces queremos condicionar a Dios. Ay, Señor, yo te sirvo, pero si me dan de predicar. Yo te sirvo, pero si me dan de tocar la guitarra. ¿Cuántos tienen oídos? Esa clase de personas Dios no usa, Dios nunca va a utilizar. Amén. Como un joven que un día yo le dije: voy a ayudar a los demás muchachos a cargar el equipo. No, me dice: Dios me llamó a mí para ministrar, no para cargar bocinas. Así me dijo. Y dije: mire, este no está nada de muerto, este está bien vivo. Amén. Así me dijo: Dios no me llamó para cargar bocinas, Dios me llamó para ministrarle a él. Oh, ¿y a eso le llamas tú ministrar a Dios? Le dije yo. ¿Desde cuándo, le digo yo, el servicio a Dios o el llamado supremo de Dios sigue al talento humano? ¿Desde cuándo sucede eso? Le digo yo. Que yo sepa, le digo yo, el llamado supremo de todo ser humano que se considere hijo de Dios es servir a Dios. ¿Cuántos tienen oídos? No importando nuestro talento o don que tengamos. Y usted está totalmente equivocado si piensa que por su título, su postura, por su talento, usted está exento de servir a Dios. Digo, no, porque ese no es el Cristo que yo encuentro en la palabra de Dios. El Cristo que yo encuentro en la palabra de Dios, siendo dueño de todo, siendo rey de reyes, se bajó y se puso a limpiarle los pies a los discípulos. Es el Jesucristo que yo leo en la Biblia. Pero usted no tiene nada de ese Cristo, pero ni las uñas de Cristo tiene usted, jovencito.
¿Y sabe qué? Como no veo nada de arrepentimiento suyo, es el último día que lo quiero ver delante de mis ojos. Prefiero cantar solo, con Dios conmigo, que cantar con caprichosos, rebeldes que no conocen ni siquiera la palabra de Dios. Por lo menos me hubiera dicho, sí, perdone, pastor, tiene razón, pero nada. Entonces, muchas veces nos preguntamos por qué un día al apóstol Pablo lo pica una serpiente venenosa, que los indios de esa región estaban esperando que era patatush, que muriera. Y Pablo como si nada más dice como que una lombriz lo había picado. Pablo estaba muerto, crucificado. En otras palabras, todo lo que a Pablo le iba a suceder, solamente había una posibilidad: que Dios lo permitiera. Así es. El que anda muerto en lo que él quiere, en sus deseos, en su carnalidad, el que anda muerto en todo eso, mi amado hermano, lo único que puede hacer es hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo único que va a permitir y va a pasar en su vida y va a suceder en su vida, solamente va a ser aquello que es permitido por Dios. Por eso que siempre va a estar en el centro de la voluntad de Dios. Por eso que aunque le pasen cosas malas, esas cosas malas van a ser transformadas en gran poder, en gran gloria, en muchos milagros. Voy a poner un ejemplo. Pedro, por vivir crucificado con Cristo y por vivir una vida muerta en Él, en lo que Él quería, un día por predicar, viene y el diablo dijo, hoy sí. Y viene y lo meten a la cárcel, ¿cierto? Por predicar la palabra, por hacer algo bueno, algo justo. Le sucedió algo que malo ante los ojos del hombre. Entonces vea, cuando una persona muerta se mete en una clase de problema así, o en una clase de tristeza como la gente lo ve, ese mismo problema Dios lo agarra para hacer ¿qué? Algo glorioso, para manifestar su gloria. Pero quiero que aprenda usted a diferenciar cuando eso le pasa a un hombre muerto y cuando a un hombre vivo le pasa también. ¿Cuántos hombres vivos no van a parar a la cárcel y no pasa nada? Porque no entró ahí por una voluntad divina de Dios. Entró ahí tal vez por desobediente, pasarse las luces en rojo, por pasarse los stop signs. Tenía warrants y no los pagó. Entonces, ahí miren, no va a entrar un ángel del cielo adentro, hermano, ni se le va a aparecer a su lado. No, el que se va a aparecer un gran negro como de 7 pies a sacarlo de ahí y mandarlo a otra celda. Eso es lo que se le va a aparecer. Entonces Pedro, por vivir una vida muerta en sus deseos, una vida crucificada en Cristo, le sucede algo malo. Entonces quiero que entienda eso también. Los que andan viviendo una vida muerta en sus deseos y una vida crucificada en Cristo, le van a suceder cosas que malas a la vista del ser humano. Porque qué bonito es que lo metan a la cárcel a uno. No es bonito, no es agradable, no es bueno. Pero a Pedro lo meten. Pero acuérdense, ¿quién entró? Pedro el muerto. ¿Quién entró ahí? Pedro el muerto. ¿Quién era el único vivo en Pedro? Dios en Pedro. Ya viene la revelación, ¿verdad? Entonces, escuche bien, si entra Pedro vivo, ahí no está Dios adentro. Pero como entró Pedro el muerto, ¿quién entró en ese muerto? Dios. Entonces, rápidamente hace conexión el Dios en Pedro con el Dios omnipotente. La conexión instantánea entre el Espíritu y el Espíritu de Dios. Como los GPS de hoy en día. Amén. ¿Qué sucede?
Usted le compra un teléfono a un hijo o a una hija, usted le puede activar el GPS en ese teléfono y aunque su hijo no le diga nada dónde está, usted puede saber dónde andan sus hijos. La dirección, la calle, la avenida y el número de bloque. Así es alguien muerto. Dios tiene su GPS de todos sus hijos muertos. Cuando estás en peligro, el Señor se va a dar cuenta instantáneamente. Por eso cuando Pedro entra a la cárcel, aparentemente entró solo, pero no estaba solo. ¿Cuántos tienen oídos? Entró un ángel, dice la Biblia, y Pedro pensó que era un sueño. Mire, imagínense, pensó que era un sueño. Yo imagino que el ángel le tuvo que dar unas cuantas ahí, unas cacheteadas, para que entendiera de que no era una visión, no era un sueño, era genuino, había entrado un ángel de Dios. Hay quienes que cuando están en problemas, hermanos, sueñan al Cucuy, sueñan a la Bruja del 71, a todo el mundo sueña, menos a un ángel del cielo. Y Pedro no soñó, un ángel estaba al lado de él. Y alguien un día me hizo esta pregunta: oye, pastor, ¿y yo por qué nunca se me ha aparecido un ángel? Y le digo yo: número uno, ¿en qué peligro estás? Si no estás en ningún peligro. Es más, ya el ángel que había sido designado para ti ya ni está contigo, porque ¿qué de riesgo estás haciendo? No sé si alguien me está escuchando. Hay ángeles que se aburren con los hijos de Dios y mejor se van con otros que están haciendo algo, o que están en peligro pero haciendo algo para el reino. Amén. ¿Por qué David siempre mencionaba el ángel de Jehová, el ángel de Jehová? Porque él siempre estaba haciendo algo. ¿Para qué? Para dar exaltación al nombre de los cielos. Cuando venían los filisteos, decía: estos filisteos van a conocer quién es mi Dios, quién es el que me protege, quién es el que me guarda, quién es el que pelea por mí. Se van a dar cuenta que no es mi espada, es la espada de Jehová. Cuando tú te metes en esa clase de peligros en pro de Dios, en pro de su voluntad, en pro del reino, ahí es cuando ángeles de Dios van a estar trabajando al lado tuyo. ¿Cuántos tienen oídos? Entonces entra el Pedro muerto, y en el instante se nota la evidencia que cuando un hombre muerto, que la única vida que hay en él es la de Dios, entra en problema. Él no entró solo y tendrá la plena seguridad que ahí Dios está con él. Así no veas un ángel, hermano, yo me conformo con que Dios esté ahí. No lo entendió. Si Dios está contigo, ¿quién contra usted? ¿Quién es mayor, Dios o un ángel? Dios. Un ángel es el mensajero nada más. Cuando tienen oídos. Entonces se notó la evidencia pronta y rápida que cuando un hombre muerto, una persona muerta en sus deseos, entra en un problema, nunca entra solo. Entró el ángel y Pedro vio lo que nunca había visto. Le desató las cadenas sin necesidad de tener llave el ángel, y le abrió las puertas de la cárcel sin necesidad de tener control remoto el ángel. Dios es más poderoso de lo que usted se imagina, y está reclutando Dios hombres muertos, personas muertas en sus deseos. Dios está buscando. Y a su nombre. Y viene lo más glorioso. Lo siento por los que no están en este lugar. ¿A cuántos de ustedes les gustan las noticias duras, difíciles? A nadie, ¿verdad? En los días domingos, en la noche, del programa de la noche, usted ve cuántas llamadas a veces reciben otros de personas que en sus países los están amenazando de muerte, ¿cierto? O le están pidiendo ransom, le están pidiendo, ¿cómo se dice en español? Rescate, ¿verdad? Mira, si nos das tanto te dejamos libre, si no, pues te matamos, etcétera, etcétera, ¿no?
Y eso es típico ahora en los países latinos. Y cualquiera, eso hermano, lo asusta. Y un día a un varón le mandaron una noticia. No de que le pedían tanto y tanto. Le dijeron: viene el ejército más grande de la tierra a tocar tu puerta y viene por ti. Hermano, no un policía, el ejército más grande en esa tierra, que era el de los sirios. Y hermano, el sirviente de Eliseo: mira, yo me meto bajo la cama y aquí nada más estás tú, ¿ok? De mí olvídate. Acuérdate que a ti es que te vienen a buscar, a mí no me conoce. Pero ¿quién era Eliseo? Un hombre que muerto en sus deseos, muerto en lo que él anhelaba y quería para su vida. Y se lo voy a explicar con evidencia por qué Eliseo era un hombre muerto. Número uno, Eliseo, cuando Dios lo llamó, no era un hombre pobre. En el momento que estaba trabajando tenía ahí 12 yuntas. No sé si alguien me está escuchando. 12 yuntas. Y cuando Eliseo pasa y le pasa el manto, Eliseo no lo pensó ni 10 veces. ¿Qué hacer? Ay, este negocio está bueno y ahora me pide que lo siga. Ni me está ofreciendo ni salario ni nada. Amén. Dice que en el momento Eliseo deja la yunta de bueyes. Y no solamente eso hizo, ¿verdad? Sino que cocinó. Tremendo. Quiere decir que este joven se negó totalmente a sí mismo. Amén. Se negó a lo que él amaba, que era andar ahí en la agricultura. Se negó a todo eso por seguir a un hombre extraño como Elías. Dígame si no es una persona muerta eso, mi hermano. Es como que a usted le dijeran, como que al hermano que está aquí enfrente le dijeran: mire hermano, desde mañana usted ya no va a trabajar ahí, sino que lo vamos a mandar a la India. Allá lo vamos a mandar a trabajar hoy. Y allá va a vivir por unos 10 años y luego regresa aquí a Houston. Imagínense. Si el hermano acepta, es un hombre muerto. Si no acepta, es un vivo. Así le pasó a Eliseo. Pasa un hombre extraño llamado Elías. Amén. Y lo llama para que lo siguiera. Para anunciar palabra de Dios a Samaria, a Israel, a Judea y todas esas naciones de ahí. Y luego Elías no tiene pero ni siquiera una bicicleta, ni un carro, a pie. Y luego el jovencito pues tenía un futuro ahí, ¿sí o no? Tenía futuro. Y negó todo eso. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios. Entonces ahora recibe una noticia gravísima, tremenda, que no se compara a las noticias que recibimos nosotros, ¿verdad? Porque imagínense que un ejército completo venga a tocar la puerta y no para felicitarte, ya sabes para qué. El ejército sirio estaba súper enojado contra Eliseo, porque todas las veces que los sirios querían atacar a Israel, Dios le revelaba a Eliseo por dónde iban a atacar los sirios. El que tenga oídos para oír. Aquí hay otra cosa que me estás regalando el Señor. Las revelaciones no son para los vivos, son para los muertos. Los secretos no son para los vivos, son para los muertos. Los secretos de Dios, estoy hablando, no son para los vivos, son para los muertos. Lo que está en lo oculto, Dios se lo revelará a quienes, a los muertos, a los que aprendan a vivir crucificados con Cristo. ¿Alguien que tenga oídos para oír? Oiga. Te vienen a buscar, Eliseo, y te vienen a buscarte, ya sabes para qué. ¿Y qué hizo Eliseo? Lo que hacen todos los hermanos cristianos de hoy en día. Pierden hasta el apetito y a su nombre.
ya no vienen a la iglesia, se les ve el rostro ¿qué? Decaído. Amén. Empiezan a sentir toda clase de dolores en su cuerpo, pierden el sueño, ¿sí o no? Y les entra el insomnio. Eliseo, hermano, cuando recibió esa noticia, dice: ah, en serio, vienen a buscar. Qué bueno, yo los quiero ver. Ah, qué lindo, ya hace rato que no veo los sirios. Y hasta se olvidó cómo son. Qué bueno que me van a visitar, qué lindo. Cuando llegaron, hermano, todo el ejército. Y como no llegaron en son de paz, ese hombre muerto levantó su mano. Cuando levanta su mano, todos los soldados de Siria quedan completamente ciegos. No uno, todos. ¿Con quiénes Dios va a hacer estas cosas sobrenaturales? Con los muertos. Si la palabra dice: no tendrás temor de terror nocturno, ni saeta que vuele de día y de noche. También dice la palabra: no temerás de malas noticias, estarás confiado. Pero ¿verdad que no hacemos caso a esa promesa? Se agüitó Eliseo por la mala noticia, se puso triste. Ese es el problema, que los hombres muertos solo viven por lo que escuchan de la vida. Los hombres muertos no escuchan a los vivos, solamente escuchan una verdad absoluta que no nace, mi amado hermano, de un razonamiento humano. Los hombres muertos no reaccionan como los seres humanos. Los hombres muertos solo reconocen una realidad, y es la realidad de Dios. Oh, de verdad me mandan a amenazar, van a venir a matarme. Pues ¿sabes qué? A mí Dios no me ha dicho que voy a morir hoy, así que vengan. Y a su nombre, a mí Dios no me ha dicho que voy a morir hoy. Y si vienen a matarme según ellos, que vengan. Y cuando llegan, ¡pah!, con una gran sorpresa. Y allá andaban, hermano, todos los sirios. Hey, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hey, no, tú eres. Ah, no. Y hermano, ahí bien Eliseo podía haber agarrado a mi amado hermano una espada de ellos y ponerle fuego bien caliente y descuartizar a todos uno por uno. Pero mire lo que hizo Eliseo: les dio comida mejor. Y él es seguro que usted no se imagina cuánto estamos perdiendo por no convertirnos en hombres muertos. ¿Cuántos milagros nos estamos ¿qué? Perdiendo? ¿A cuántos les gustan esas películas donde hay acción? Pues nosotros nos estamos perdiendo mucha acción del cielo, de ángeles, visitación de ángeles, porque siempre queremos vivir a nuestra manera. Siempre queremos satisfacer los deseos de la carne. Un hombre muerto no reclama, le deja todo a Dios. Un hombre muerto reconoce que el que sabe pelear y defender su causa es el de arriba, y nosotros, en vez de arreglarla, la descomponemos. ¿Cuántos tienen oídos? Por eso que David no pidió venganza ni se vengó de su enemigo Saúl. David era un hombre muerto, y el momento que se puso vivo, perdió. Oiga esto: el momento que se avivaron sus ojos fue cuando se lo comió el diablo. ¿Qué vale mejor? Vivir muertos en Cristo. ¿Cuántos hombres han dicho: yo puedo hacer lo que yo quiera y todo eso? Miren, mi hermano, y ahorita están arrepentidos. Unos están en la cárcel,
otros están con SIDA, otros están, mi amado hermano, en la miseria porque tienen que pagar como 10 child support. Y andan escondidos todavía ahí por querer vivir una vida ¿qué? De vivos y no una vida de ¿qué? De muertos. El apóstol Pablo dijo: y ya no vivo yo. Al decir ya no vivo yo, es yo dejé de existir, yo estoy muerto. La única vida que tengo en mí es la vida de Dios en mi vida. Y nuestra vida, nuestro ser es como una semilla. Y Jesús habló acerca de eso. Él dijo que hasta que la semilla, el grano, no se quebrante. ¿Sí sabe qué es quebrantar, verdad? Y después de que se quebrante, se mete en la tierra. Hasta entonces, dijo Jesús, esa semilla va a poder dar ¿qué? Va a poder dar fruto. ¿Cuántos de acá anhelan dar frutos? Esa semilla no va a dar fruto hasta que no haya primero un quebrantamiento. Y después del quebrantamiento, un entierro. ¿Un qué? Entierro. ¿A cuánto le gusta el entierro? A nadie. ¿Cuántos días estuvo Moisés enterrado allá en el monte Sinaí? 40 días y 40 noches. Hermano, ¿a qué líder le va a gustar que hermano esté encerrado en un lugar donde no salga para nada por 40 días, 40 noches? Un líder. Pero esos entierros, ¿qué? Fueron parte de la permisión de la voluntad divina de Dios para que Moisés fuera como fue efectivo. ¿Cuántos tienen oídos? Los entierros a nadie nos gusta. ¿Cuántos tienen oídos? A nadie. A nadie. Nos gusta solamente las celebraciones cuando hay candelitas y luces, pero los entierros a nadie nos gusta. Usted agarra una semilla de durazno y usted la mantiene fuera de entierro o la mantiene en su mano por 1 año, 2 años en su mano. ¿Qué va a pasar en su mano con esa semilla de durazno? Se seca. Pero si usted mete esa semilla de durazno y la entierra, ¿qué va a pasar con esa semilla? Eso es lo que Jesús enseñó. Dice que hasta que el grano, dice, no es quebrantado y es enterrado, hasta entonces no dará ¿qué? Su fruto. Entonces, ¿cuál es la ilustración que Jesús usó para nosotros de acuerdo al grano? Que hasta que nosotros no entendamos el proceso de Dios, que es el quebrantamiento, número 1, y número 2 es el entierro. ¿Es qué? El entierro. Vamos a enterrar aquí al hermanito Hugo. A Hugo no le va a gustar, pero lo que va a pasar después de ese entierro, lo más glorioso, lo más glorioso. Y Dios Padre también pasó a su Hijo por lo mismo. Antes de que lo alabaran y pusieran hasta ramos y todo en la entrada de Jerusalén y ahí carpeta roja para él, lo mandó a enterrarse ¿dónde? Al desierto. ¿Cuántos días y cuántas noches también? 40 días. Oiga, el Hijo de Dios, hermano, el hombre más famoso que ha vivido en esta tierra, el hombre más poderoso, estuvo 40 días sin comunicación con nadie. ¿A quién madre aquí le gustaría que estar sin comunicación de su hijo más cercano, más amado por 40 días? Sin saber nada de él o de ella. ¿Verdad que a nadie de nosotros nos gustaría? A nadie. Pero para eso es la palabra. La palabra es el manual que nos conduce a nosotros a obtener resultados si seguimos las instrucciones. ¿Usted cree que Dios es un Buda?
que nada más le rasca la panza ahí y ya el milagro va a suceder. No. O se hace a su manera o no sucede nada. Por eso es que muchos mejor van a rezarle ahí a Santo Tomás de Castilla. Como piensan de que como Dios no le contestó porque querían hacerlo a su manera, pensando que prendiéndole 7 velas, ahí Dios va a contestar. No, hermano. No es así. Es como Él dice o no sucede nada. Y Él no lo dijo porque te quiere ver así, sino porque Él primero te puso el ejemplo para decirte, mira, funciona, porque funciona. Dile que está a su lado, funciona, mi hermano. Y a su nombre. Mire, cónyuges que están aquí, no se vaya a enojar cuando su esposo o su esposa le va a decir a usted, ¿sabes qué, amor? Es sentido de parte de Dios. Que no te deje, ¿verdad? Sino que se aparte por un tiempo, ya sea en su semana de vacación, y usted ocupe esa semana para morirse o enterrarse. Ahí olvídese de besitos y abracitos ni nada de eso. A enterrarse para resucitar. Enterrarse para fructificar. Hasta que el grano no se entierra, entonces no empezará ¿a qué? A dar frutos. Yo cuando era niño, hace unos poquitos años, ¿verdad? Yo recuerdo que mi padre sembró unos cocos en la parcela. Yo como no sabía cuánto se tardaba para los cocos, yo el siguiente mes estaba esperando ya los cocos, hermano. Y no, hombre, esa cosita estaba igual todavía. Amén. Así nos pasa a veces a nosotros los cristianos. Oramos y ya a la semana estamos esperando ya ver el milagro. Y Dios está esperando. ¿Cuándo te vas a enterrar? ¿Cuándo te vas a enterrar? Te voy a poner un ejemplo de una persona viva. Y ese es mi sueño, hermano, que todos nosotros lleguemos a ser así. Se estableció una orden, ¿verdad?, para la iglesia, para establecer más el orden. Y esa persona dijo, voy a tener que hablar con el pastor porque esto y esto y esto. Le digo, si esta persona aprendió el mensaje, no tiene por qué decirme nada. Amén, hermanos. ¿Qué va a defender usted? Defienden los vivos. Los muertos dicen, amén, así sea. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ahora vas a donde tú quieras, pero un día alguien te va a ceñir y vas a ir a lugares, a lugares donde tú no quieres ir. Eso es un hombre muerto. Es una persona, mi amado hermano, que nunca pensó que iba a hacer tales cosas, pero ahora por Dios, en Dios las está haciendo. A mí como persona, como natural, como persona carnal, no me conviene ser predicador, me conviene mejor estar en la ingeniería. ¿Pero por qué estoy aquí? Porque aprendí a qué, a morir a mis propios anhelos, sueños, ilusiones y deseos para mi vida. Y ahora lo que hago, lo hago con todo mi corazón. Y mi sueño es ver a todos convirtiéndose a la imagen y a la estatura de Cristo. Entendamos que hasta que el grano no se quebrante y no se entierre, una persona que está enterrada tiene derecho a hablar, porque está ¿qué? Enterrada. ¿Y cómo nos cuesta eso a nosotros, hermano? ¿Sí o no? Llegaron a decir a Juan Bautista, mira Juan Bautista, hey, tú eres el primero y mira, y ahora Jesús está llevando el show.
su nombre. Y mire cómo responde un hombre muerto: es necesario que yo mengüe, que yo disminuya para que Él se levante. ¿Quién de nosotros va a hacer lo que hizo Juan el Bautista? A no ser que vivamos, ¿qué? Muertos. Es necesario que yo vaya disminuyendo para que el ¿qué? ¿Haría usted lo que hizo Juan el Bautista? ¿Cuántos tienen oídos? Eso solamente lo hace una persona que está totalmente ¿qué? Muerta. Mire, una persona muerta, cuando le llegan a decir: ¿sabías que la hermana, mira, te quiero contar porque eres mi mejor amiga, ¿sabías que contó esto de ti? Una persona muerta, ¿sabe qué va a hacer? Hermana, arrodillémonos en este momento y vamos a orar por esta hermana. Según otra hermana, y se lo voy a decir para ver cómo reacciona. Pero una persona muerta con sabiduría de Dios, con amor de Dios, con misericordia de Dios, es lo único que se le puede venir a su mente. Arrodillémonos y oremos de todo corazón para que Dios bendiga a esta hermana y un día pueda también ella morir a sus propios pensamientos, a su propio corazón, pueda vivir una vida quebrantada y podamos todos amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son las características de un hombre muerto, de una mujer muerta? Número uno, ya no piensa por sí mismo, piensa con la mente de Cristo. Ya no piensa como latino, piensa como hijo de Dios. Cuando dicen amén. Por eso cuando Pedro llega con una mente judía a decirle a Jesús: Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar? Porque este Juanito ya me tiene, ya me tiene, ya le perdoné varias y yo creo que me digas hasta cuándo para de una vez pararlo y de una vez ya no perdonarlo más. Y Jesús, conociendo todo, le dice: Pedrito, no va a ser hasta 7 veces como tú piensas, va a ser hasta 70 veces, hasta 70 veces. Eso solamente lo puede lograr un hombre muerto, perdonar así tantas veces. ¿Cuántos de aquí reconocen que Dios ya lo perdonó a usted más de 100 veces? Y no le ha aventado un rayo todavía, porque lo ama Dios a usted. Lo ama como usted no se imagina. Lo ama y lo perdona. Tan santo es Dios que con una mala mirada a un hermano o una hermana usted ya pecó. Tan santo es Dios, tan puro es el corazón de Dios, que con un mal pensamiento contra alguien, de envidia, de celo, lo que sea, usted ya pecó contra Dios. Pero es tan amoroso que si usted se humilla de corazón y se quebranta de corazón y se entierra pidiéndole a Dios perdón, Dios es tan perdonador que lo perdone y le da una oportunidad más. ¿Cuántos dicen amén? Esas son las características de un hombre muerto, una mujer que ha muerto. Un hombre muerto, una mujer muerta, ya no se acordará más qué es la envidia, porque eso ya quedó ¿dónde? En el hombre viejo, en la mujer vieja. El hombre muerto no tiene nada que envidiar. Le voy a decir por qué. Porque el hombre muerto reconoce la verdad absoluta, que es un heredero de Dios y para con Dios. ¿Quién le va a envidiar a qué? Si tiene una promesa con Dios de que será heredero
como hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que envidian? Los vivos, los convenencieros, los que andan en la carne y no crucificados con Cristo. No sé si alguien me está escuchando. Y ese es mi sueño, que un día la iglesia tenga cero tolerancia, mi amado hermano, en las cosas que el mundo acepta y aprueba. Que nosotros podamos pensar como Dios piensa, actuar como Dios actuaría, mi amado hermano, y tomar las decisiones que Dios tomaría, y pensar como Dios pensaría, y decidir como Dios decidiría. ¿Envidió a Jesús a alguien aquí en la tierra? ¿Por qué no? Porque fue un hombre muerto. Él, su frase favorita era: no se haga mi voluntad, sino que se haga ¿qué? Tu voluntad solamente. ¿Es la voluntad de Dios que usted envidia a alguien? La voluntad de Dios es que usted bendiga a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Es la realidad. Hay un dicho que los americanos dicen de nosotros los latinos, que nosotros somos como cangrejos en una olla. Un cangrejo está tratando de subir y otro cangrejo por abajo viene y le agarra las patas y lo baja para abajo otra vez. Qué triste que ellos piensen de nosotros así, que en vez de bendecirnos, en vez de desearnos el bien, vemos a alguien subir y lo queremos bajar para abajo. Mas la Biblia dice que el que bendiga a Abraham, bendito será. Pero el que lo maldiga, la maldición no se queda con Abraham, regresa para el que lo dijo. ¿Cuántos tienen oídos? La pregunta es: ¿nos conviene vivir muertos o no? Viviendo como vivos, solo la carne se sustenta, pero el espíritu vive muerto. A cambio, el hombre muerto, la carne se muere. ¿Y quién se vivifica? El espíritu. ¿Y quién es el único dentro de nuestro ser que tiene comunión con Dios? Es el espíritu nuestro. No es tu carne la que tiene comunión con Dios, es el espíritu. El apóstol Pedro dijo: porque dentro de nosotros tenemos una lucha. Amén. El espíritu mira hacia dónde, hacia arriba, y la carne mira hacia dónde, hacia abajo. Vamos a ir a la palabra de Dios, Marcos 8:34. Me avisa cuando lo tenga, por favor. Marcos 8:34. Y llamando a Jesús a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere seguirme, en otras palabras, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 3 pasos para ser un seguidor de Jesús. ¿Cuál es el primero? Negarse a sí mismo. Número 2, tomar su cruz. Y número 2, seguirlo. Si alguien quiere seguir a Jesús, servir a Jesús, ser discípulo de Jesús, paso número 1, ¿qué es? Negarse a sí mismo. Hoy, para usted estar aquí y agradar a Dios, ¿qué tuvo que hacer, Federico? Negarse a sí mismo. ¿A poco no juega un equipo tuyo de México hoy? Entonces tuviste que negarte a esas cosas que tu carne se puede inclinar y agradar. Amén. Peor, hermano, cuando juegan sus equipos que ni son ni de sus naciones, son de España los equipos. Yo no entiendo por qué pierden cualquier cosa que Dios les puede dar por ver un partido de España, Barcelona o Real Madrid. Yo no entiendo eso, hermano.
Y ni siquiera un peso le dan. Los que ganan los millones son ellos. Amén. Son cosas, mire, son cositas en la vida que yo no entiendo del ser humano, ¿verdad? Pero bueno, así es. Yo lo que hago, si un partido que me gusta, mejor lo dejo grabando y al final ahí mi esposa sabe, no lo veo, no, que nada más lo hago así, a ver el final nada más, lo adelanto, porque no tengo el tiempo para verlo. Nada más veo el final, cuánto quedaron. Pero yo dejar algo que tengo que hacer en Dios, por Dios, en obediencia a Él, por dejar, por algo de aquí la tierra, no me estoy negando a mí mismo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué realmente hizo Jesús aquí en la tierra si no fue negarse así que a sí mismo? ¿Cómo se pregunta usted que un príncipe, un rey, ande caminando en la tierra empolvándose? ¿Cuándo han visto ustedes al Papa ahí empolvándose los pies en las montañas de México o en las montañas de Nicaragua? No es un Papa móvil, anda protegido y todo. Y estoy hablando del rey, el dueño de todo, empolvándose en la tierra. Eso es negarse a sí mismo. Eso es hacer la voluntad de Dios. Sí, porque es en lo natural no se puede explicar que un rey ande caminando. Pero ese es el ejemplo que nuestro Dios nos vino a dejar aquí en la tierra. Dele gloria al que gloria merece. Usted no se imagina, porque algunos me han dicho, ay pastor, ¿y qué pensarán los católicos? Usted no se imagina cuántos católicos ven mis programas. No se imagina cuánta gente católica ve mis programas. Y se lo digo con pruebas porque me llaman. Porque cuando le das la verdad absoluta, no de lo que tú crees, sino la verdad de Dios, la gente quiere oír eso. Esa es la verdad. Yo no tengo nada en contra de ellos, que son personas, son seres humanos con buen corazón, simplemente que tienen la mala información. Eso es todo. O no les han dado toda la información, en otras palabras. Eso es. Entonces, me doy cuenta, cuando me pongo a pensar de Jesús, hermano, yo doy vueltas y vueltas pensando con mi mente y no puedo entender cómo Él pudo hacer lo que hizo. Y si hizo lo que hizo fue para darnos un ejemplo a nosotros, que si lo hacemos de esa manera, mire, pase lo que pases, vas a ver la gloria del Padre en tu vida, vas a ver la gloria de Dios en tu vida, donde quiera que vayas, en el peligro, en donde sea, estés caminando en el Calvario, entres en el Getsemaní de los problemas, de las situaciones difíciles, ahí va a haber consuelo de Dios, ahí se va a dejar oír la voz del Padre, ahí un ángel te va a consolar, ahí algo del cielo va a llegar a tu vida cuando aprendemos a negarnos. Y déjeme decirle, Dios nunca se olvidará de todo lo que tú hagas, de todas las actitudes de negación que tú hagas en la vida. Jamás Dios se olvidará. Le voy a decir por qué. Ya David había muerto, ya estaba en la sepultura. Y cuando una rebeldía ahí de Salomón o de uno de los hijos de David, ¿qué le decía a Dios? Solo porque por amor a David tu padre no te mato a ti. Mire, Dios recuerda a aquellos que vivieron muertos en Cristo. Dios recuerda aún muertos, recuerda a aquellos que aprendieron a negarse a sí mismos. Cuando tienen oídos. O no es negarse, mi amado hermano, que David, ya habiendo sido ungido como rey, nunca le dijo a Saúl, mira, ahora el rey soy yo. ¿Verdad que nunca le dijo? Eso solamente lo hace alguien que ha aprendido a negarse. Así que, a sí mismo. Nunca fue David con el chisme para que se lo dijera a Saúl, sabes que ya me ungieron como rey. Ya Samuel me ungió como rey. Lero, lero.
¿Se da cuenta qué hacen los hombres que aprenden a negarse a sí mismos? ¿Se recuerda cuando José estaba sentado en su trono y estaban los hermanos de José, los que lo vendieron por ¿qué? 20 piezas de plata, hermano, como un pollo en el mercado, y los tenía enfrente? Ay, si usted hubiera sido José, usted los descuartiza ahí o los manda desnudos a dar 40 vueltas en el estadio para desquitarse ¿qué? El coraje que lo vendieron. Pero mire, un hombre que aprendió a negarse a sí mismo, al contrario, cuando lo vio, mejor se fue a su cuarto, amado hermano, se fue corriendo, dice, y empezó a llorar allá. Porque aunque su carne quería vengarse, mi amado hermano, el Dios que habitaba en él no le permitía hacer tal cosa, y mejor se fue allá a desahogarse y a llorar ahí en su cuarto. El que quiera ser seguidor de Jesucristo va a aprender a negarse a sí mismo. Es duro, hermano, pero es lo mejor. Mire lo que tuvo que experimentar David. Después de ser rey, lo sacan y dejan a otro. Y él no reclamó nada. Se fue. No lo querían, se fue. Esta piedra le estaban aventando. Profirió algo David contra ellos. Los soldados le decían, oye David, ¿por qué no dices algo? No, le dijo, ¿por qué? ¿Qué tal si todo esto es permitido por Dios? Yo me voy a encontrar peleando contra Dios. Mire lo que hace alguien que ha aprendido a negarse a sí mismo y a vivir enterrado. Él dijo, no, yo aquí soy rey, yo me merezco todo, yo luché todo, yo traje la gloria a Israel por mi valentía y todo eso. Así que usted no me puede decir, ¿verdad que no dijo nada de eso? Aceptó. Y por vivir de esa manera, Dios lo regresa, pero lo regresa con más gloria todavía, y más poder y más autoridad. Porque acuérdate, si el Dios te permite que te entierres, va a ser por un tiempo nada más. Después del entierro, ¿qué viene? Los frutos. ¿Qué viene después del entierro? Los frutos. Y no es uno tras otro. No son dos, es un montón. Pero si no queremos saltear ese proceso del entierro, pues póngase la semilla entonces en su mano, a ver qué va a pasar en su mano. Mire, puede tener la mano más lisa, más suave. Esa semilla de durazno no hace nada ahí en su mano. Tiene que enterrarse a sus deseos y a lo que más anhelamos. Cuando José le dice a sus hermanos, yo soy José, vuestro hermano, uno de ellos dijo, hoy sí ya somos papalinas aquí. Hoy sí, pues ahí estaba el ejército de Egipto a merced de José. Hoy sí. Y José le dice, no se preocupen, que aquí no estoy para vengarme de ustedes. Al contrario, todo esto lo permitió Dios para ahora yo darles a ustedes de comer. Y quiero que me traigan a papá acá, a Egipto, que aquí es donde ustedes van a vivir y aquí van a tener todo conmigo. Un hombre que no guarda rencor a pesar de lo que le hagan es un hombre que ha aprendido a crucificarse con Cristo. Un hombre que ha aprendido a negarse a sí mismo. Un hombre que ha aprendido a enterrarse en la tierra. A la carne no le gusta, pero eso es lo mejor. Y los únicos que marcan historia en el cielo y en la tierra son aquellos que pasan estos procesos. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.